Bueno muchachos, entonces ya empezó la grabación. Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a su clase de electrotecnia. Los días sábados en el horario de 6 de la mañana a 10 de la mañana, siendo hoy sábado 13 de junio del 2020. Son las 8:24. Estamos iniciando la grabación de la clase del grupo 4, ¿cierto? Entonces, con la modalidad que venimos trabajando, ya estuvimos cargando la tarea, todo eso. Entonces la explicación de qué es lo que debemos de estudiar, del tema del día de hoy, va a quedar pues en la grabación como soporte pues para que puedan mirar durante la semana que hay que estudiar, que hay que repasar, que hay que trabajar. Entonces en este momento voy a compartir pantalla, listo, para que vamos empezando a ver el tema que tenemos que abarcar, que realmente es un tema matemático que ya ustedes deberían de manejar un poco, ¿cierto? Entonces vamos como a reafirmar qué son los temas que hay que repasar, qué es lo que hay que tener presente. Listo. En este momento ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Están viendo compartir mi pantalla. Me voy a pasar para el documento. Si ustedes me escriben al chat, me es muy difícil poder ver. Entonces, sí les agradecería si de pronto me, me hablan cuando tengan alguna duda, alguna cosa. ¿Cierto? Entonces, el tema del día de hoy es el análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna. Pero para nosotros conocer un poquito más de este tema, tenemos que empezar a manejar ¿qué? El álgebra de los números complejos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una teoría, es leve, pues la lectura de la teoría es leve, dice que para poder entender cómo es el comportamiento de las resistencias, de las inductancias y condensadores en los circuitos de corriente alterna, es de suma importancia que el estudiante conozca y maneje el álgebra de números complejos, ¿cierto? Por tal motivo, iniciaremos esta unidad con este tema. Igual les estoy leyendo por si de pronto no se ve muy bien más o menos sepan ya ustedes qué hay ahí. Entonces, vamos a hablar del álgebra de los números imaginarios o números complejos, ¿cierto? Me da una breve explicación matemática que dice que todas las raíces cuadradas de números negativos como raíz de menos a debe ser a igual a mayor a 0 y a pertenece a los reales, ¿cierto? Se pueden escribir de la siguiente forma: raíz de a por el imaginario. Entonces eso es una explicación ahí matemática que realmente pues no nosotros vamos a ir más adelante que eso, ¿cierto? Entonces como nuestro estudio está enfocado en circuitos eléctricos, utilizaremos la letra J, no la letra I. Nuestro imaginario será representado con la letra J, para que lo tengan presente, ¿cierto? Entonces tenemos que los números complejos, un número complejo es un número que puede expresarse de la forma a más bj, donde a y b son números reales, donde a se le denomina el número real, o sea, esta parte es el número real, ¿cierto? Y b es la parte imaginaria del número complejo. A es la parte real, b es la parte imaginaria y se le anexa la j para poder representarlo bien, ¿cierto? Entonces, dos números complejos a más bj y c más dj son iguales si solo si a igual a c y b igual a d. Definición: el conjugado de un número complejo, ¿cierto? Es este. El conjugado es el contrario. Representación gráfica de los números complejos, ¿cierto? Me está mostrando de que él se puede representar a todo número complejo de la forma a más bj, se puede representar como un punto en el plano cartesiano, donde el eje horizontal se denomina real, y por lo cual cada número real corresponderá
a un punto en este eje. El eje vertical se denominará el eje imaginario, por lo que cada número imaginario corresponderá a un punto sobre este eje, ¿cierto? Entonces estamos hablando que del real en el eje horizontal y el imaginario en el eje vertical. Eso es lo que me está diciendo ahí, ¿cierto? Entonces me está mostrando aquí una representación geográfica de cómo debería ser. Entonces tenemos que el número real en el eje horizontal y el número vertical en el eje, perdón, el número imaginario en el eje vertical, ¿cierto? Entonces tenemos A, el real, ¿cierto? Sería el real. Y tendríamos B como el imaginario, que sería J, ¿cierto? Sería J. Y mira que eso me representa un punto en el plano, y me está dando un vector, ¿cierto? Con un ángulo y una magnitud. A eso se refiere, ¿cierto? Entonces, muchachos, tenemos aquí unas fórmulas. Si nosotros analizamos, vea que esta fórmula estas dos es de forma rectangular, para que lo sepan, rectangular. ¿Por qué rectangular? Me dice que de esta forma hallo A y de esta forma hallo B. ¿Y cómo me queda en rectangular? A más BJ, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Y ya esta fórmula son para coordenadas polares. Para la coordenada polar, ¿cierto? Entonces si nosotros miramos, aquí tenemos la rectangular y tenemos aquí la polar, ¿cierto? Entonces me está diciendo que esta forma es R de ángulo teta, ¿cierto? Entonces miren que tenemos la representación de las fórmulas. Importante esta parte, muchachos, importante esta parte porque nosotros vamos a trabajar de estas dos formas, ¿cierto? Entonces podemos decir que aquí tenemos las fórmulas, ¿cierto? A más BJ de forma rectangular y tenemos magnitud y ángulo de la forma trigonométrica, polar o fasorial, como lo queramos llamar. Entonces, basados en esta información que tenemos ahí, hemos hablado mucho de la parte matemática, de la parte cómo está estructurada la parte matemática, ¿cierto? Nosotros realmente lo que nos interesa es empezar a manejar ¿qué? Todo lo que son las operaciones básicas. Entonces, si nosotros miramos, tenemos suma y resta de números complejos, ¿cierto? Me muestra la expresión matemática y aquí hay unos ejemplos para hacer esas operaciones, ¿cierto? Tenemos la multiplicación de un número complejo por un escalar, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos matemáticamente por un escalar, estamos hablando que cualquier expresión de esas la vamos a multiplicar por un número real, ¿cierto? Y tenemos ejemplos. También tenemos la multiplicación entre números complejos, ¿cierto? Tenemos la multiplicación entre números complejos. Y tenemos unos ejemplos acá. Y por último, ¿qué tenemos? Por último tenemos división entre números complejos, ¿cierto? División entre números complejos. Y en esa división tenemos aquí unos ejemplos. La parte de potenciación no hay que estudiarla. Esta parte no nos... realmente no...
no hay que tocarla mucho. Entonces, muchachos, es de suma importancia estudiar las 4 operaciones, ¿cierto? Entonces, dentro de la suma y la resta, él me muestra aquí que yo puedo sumar y restar números complejos, ¿cierto? Y se toman secuencialmente. Muy importante la ley de los signos, para que lo tengan presente. Muy importante la ley de los signos con respecto a esto. Aquí tenemos, por decir, menos 2 más 3j. Lo voy a sumar con 7 menos 5j. Entonces, ¿esto es igual a qué? Muchachos, organizo secuencialmente. Reales con reales, imaginarios con imaginarios. Importantísimo la ley de los signos, ¿cierto? Importantísimo la ley de los signos, muchachos. Más por más da más. El 7 me queda positivo. Más por menos da menos. De forma matemática es muy simple. La suma y la resta es muy simple, ¿cierto? Tengo menos 2 más 7, me queda 5, ¿cierto? Y tengo más 3 menos 5, me queda menos 2j. O sea, esa es una forma muy fácil de representar y de ver esto, ¿cierto? Y así secuencialmente con todos los valores. Es importantísimo tener en cuenta ley de los signos, y aquí hay ejemplos para que los estudien, ¿cierto? Es importantísimo. Entonces, tenemos suma y resta, es muy práctico. Multiplicación de un número complejo por un escalar. De un número complejo por un escalar. Entonces me dice, sea acá una constante cualquiera para multiplicar un número complejo de a más bj por uno escalar, se obtiene de qué forma. Se hace término a término. Este por este y este por este. ¿Cierto? Tenemos esto. ¿Y cómo sería el resultado? Vean. K por AK más K por B, KBJ. ¿Cierto? Entonces, aquí te muestra unos ejemplos. Aquí te muestra unos ejemplos. ¿Cierto? Entonces tenemos aquí una coordenada por real, 5 por 3 menos 5 por 4. Entonces 5 por 3, 15 menos 5 por 4, 20. Aquí tenemos pues el resultado, es muy práctico. Y ya cuando tenemos una coordenada polar, el escalar se multiplica solamente ¿por qué? Por el vector R. El ángulo no tiene nada que ver, yo no toco el ángulo para nada. El ángulo se deja quieto. Entonces 3 por 4, 12. Ángulo de 120. ¿Por qué? Porque lo único que me afecta es la magnitud del vector solamente. El ángulo debe ser el mismo. Entonces por eso aquí en la multiplicación por un escalar, por una coordenada polar, solo multiplico la magnitud del vector. ¿Qué es lo que hace esa multiplicación? La magnitud del vector es 4 y 3 por 4, 12. Lo único que hace ahí es que, muchachos, estirar este vector. Lo que hace es estirarlo. Pero el ángulo de incidencia debe ser el mismo. Ah, que esto vale 4, sería 3 veces esto. ¿Cierto? En lo polar. A eso se refiere. Listo. Entonces, pero el ángulo no debe cambiar. Entonces esa es pues como la parte de multiplicación por un escalar. Y ya tenemos la multiplicación entre números complejos. Muchachos, fundamental y es importantísimo desde ya dejarlo claro. Multiplicación en números complejos. Cuando es la multiplicación entre sus ángulos, se suma. Se suma, siempre suma. Multiplicación entre números complejos es más en sus ángulos. La división de números complejos siempre es menos. Entonces desde hoy aclaro y vean que queda en el video grabado para que cuando vayan a estudiar respecto al tema lo tengan siempre presente. División siempre es menos en sus ángulos, menos en la fórmula. Multiplicación siempre es más, hay que tenerlo muy presente. Listo, entonces para que lo tengan muy presente al momento de trabajar con él. Entonces sean números complejos. C es una coordenada rectangular, vean aquí, C1,
y C2 es otra coordenada rectangular. Entonces me dice, para obtener la multiplicación entre C1 y C2, o sea, vamos a multiplicar esto con esto, se realiza de la siguiente forma, ¿cierto? Entonces, tenemos que C1 es igual al vector 1 por el ángulo 1 y C2 es igual al vector 2 por el ángulo 2, ¿cierto? Muchachos, tener presente algo, siempre que yo voy a multiplicar o a dividir, se debe realizar de forma polar, se debe trabajar de esta forma. Siempre que yo voy a sumar y a restar, se debe trabajar de forma rectangular, ¿cierto? Entonces, eso es bueno que lo apunten, lo tengan ahí listo. Entonces, miren que el ejercicio desde el inicio me está dando, ¿qué? Coordenadas rectangulares. ¿Qué debería hacer yo con mis coordenadas rectangulares para poder hacer eso? Pasarlas a polar. Excelente, eso es lo que hay que hacer, muchachos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Vean, miren por aquí arribita la formulita. Miren aquí arribita la formulita, ¿cierto? Véanlo aquí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para pasar ese rectangular a polar? Vea, tengo que hacer esto. Para hallar R es igual al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Para yo hallar R. Entonces, tengo que R... la raíz. Eso. Raíz cuadrada. Los debo nombrar secuencialmente. Recuerden que siempre A es el primer número y es el real, y B es el que está acompañado del imaginario. A y B, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿aquí qué tengo que hacer? Menos 3 al cuadrado. Muchachos, nunca me puede dar una raíz cuadrada negativa, ojo pues, al cuadrado. Entonces tengo que menos por menos me queda positivo. Más, ¿qué tengo? ¿B qué es? 4 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, muchachos, ¿cuánto me queda esa raíz? 5. 5, véalo, aquí lo tienen. Véalo, aquí lo tienen. 5. ¿Cierto? Y ahí me está diciendo, muchachos, que ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar el ángulo. Entonces me dice que ángulo es tangente inverso o tangente a la menos 1, como lo quieran llamar. Tangente inverso de B sobre A. Vea que aquí se intercalan, es al contrario, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería aquí en el ejercicio? Entonces, el ángulo sería, esto es igual a tangente inverso de B sobre A, o sea, de 4 sobre 3 sería de 4 sobre menos 3, no podemos olvidar el signo. Menos 53 grados, profe. ¿Seguro? Sí, tangente inversa de 4 sobre menos 3 da menos 53.13 grados. Listo, listo, perfecto. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar uno de los conceptos que ustedes deben estudiar. Muchachos, entonces, vamos a ir mirando los conceptos que deben estudiar. El primer concepto, ¿cierto?, que deben tener en cuenta, para yo realizar sumas y restas, siempre lo debo hacer de forma rectangular, o sea, de esta forma. Las sumas y restas siempre se hacen de esta forma. ¿Listo? Sumas y restas. ¿Listo? Multiplicación y división siempre se deben hacer de esta forma, de forma polar. ¿Listo? Para que quede claro. Ya adicional a este concepto, ¿qué más hay que estudiar? Muchachos, los ángulos que nos dé como resultado en la calculadora, tengo que tener mucho cuidado con ellos porque debo trabajar con el plano y sus cuadrantes. ¿Qué cuadrante es este? Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Muchachos, entonces, ¿qué tengo que tener claro yo? Vean pues este concepto. Yo solo le creo a la calculadora
cuando mi resultado de ángulo me da en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4. Mientras estén en el cuadrante 2 y cuadrante 3, yo no le creo a la calculadora, no le puedo creer. ¿Cómo me doy yo cuenta de eso? Graficando esa coordenada, ¿cierto? Yo tengo aquí J positivo, tengo aquí J negativo, tengo aquí el real positivo, ¿cierto? Y tengo aquí el real negativo. Entonces yo grafico esa coordenada me dice que es -3, me da este lado, -3, por aquí. Venga yo, para que ustedes puedan ver algo. ¿Cierto? Entonces tengo -3 me da por acá. Y en J me dice que es 4, positivo me da acá. Entonces si yo verifico mi vector, me está dando por aquí, me daría en este cuadrante, ¿cierto? Entonces, muchachos, estoy en el cuadrante 2. ¿Qué me dice él? Él me dice, hombre, yo al cuadrante 2 y al cuadrante 3 no le creo. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? Tengo que aplicar esto. Este ángulo de referencia. Eso, este ángulo que me dio aquí me quiere decir que siempre todo lo que me dé en el segundo cuadrante se va a tomar como 180 menos el ángulo que me dio. Entonces, muchachos, ahora sí, 180 menos 53. 126. ¿Qué ángulo tengo yo aquí? 126. 127, profe. Eso es cierto. Traten de tomar en cuenta, muchachos, al menos esas decimitas para que dé lo más preciso posible, ¿cierto? Al menos un número significativo. Entonces, miren que en ese cuadrante se va a tomar de esa forma. Si por decir aquí no fuera +4, sino -4, un ejemplo, ¿me darían qué cuadrante? Me darían el tercero, me darían por acá, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se toma en el tercer cuadrante? 180 más 180 más el ángulo que me dé. Muchachos, ahí a mí no me debe importar ley de los signos. O sea, este signito aquí no me debería de importar en estos dos cuadrantes. 180 menos y 180 más. Porque miren algo, si fuera 180 menos 53, ya me daría en el tercer cuadrante. Se me sale y esta coordenada no sería real, ¿cierto? Entonces tengo que tener en cuenta restar solamente el signo negativo de la formulita. 180 menos el ángulo, no tomo en cuenta el signo. Y aquí 180 más el ángulo. Listo, entonces eso es parte de lo que también tienen que estudiar, pero vean que ahí les estoy dando un leve repasito, ¿cierto? Entonces hay que estudiar, muchachos, los cuadrantes. Entonces con esos cuadrantes, ¿qué más hay que estudiar, muchachos? Los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes puedan realizar eso. Entonces miren que de esta forma pasamos de rectangular, pasamos a polar. Entonces este no es el ángulo ¿cuánto es? 126.8, porque yo debo aplicar esto. ¿Listo? Y de esa misma forma se van a pasar estos dos. ¿Sí o qué? De esa misma forma van a pasar estos dos. Entonces, ¿yo qué hago? Muchachos, 5 al cuadrado y 2 al cuadrado. 5 por 5, 25 y 2 por 2, 4. 25 más 4, 29. Raíz cuadrada de 29. ¿Cuánto da? Debe dar 5.38. Raíz cuadrada de 29. Profesora. Listo. Y ahora vamos a hacer tangente a la -1 de -2/5. Y me dicen cuánto les da. -21.80. Eso, tenemos aquí a -21.8. ¿Yo por qué le creo? Yo siempre que yo haga un ángulo, muchachos, grafiquen para que se eviten ese chicharrón. 5 en real me da aquí. Y me está diciendo que -2J aquí. Entonces vea que me está dando en este cuarto cuadrante, ¿cierto? ¿Por qué lo tomo como real? Porque él está tomando ese ángulo, me lo está tomando ¿cómo? Me lo está tomando de esta forma, vea. Me lo está tomando de aquí para acá. Por eso me lo está dando como -21.8, porque lo está tomando de aquí para acá.
¿cierto? No lo está tomando como si estuviera dando 360 menos 21, daría por allá 338.2, 38.2, sí, más o menos. O sea que no lo está tomando dando la vuelta así, sino que lo está tomando aquí así, como menos 21. Pero ahí serían equivalentes, o sea, uno puede trabajar con cualquiera de los dos. Eso, trabajando con cualquiera de los dos me daría 360 menos esto es ese mismo ángulo. Listo. De las dos formas me tendría que dar 360 menos 21.8. Calculadoras, ¿cuánto da? 338.2. Yo podría trabajar también con 338.2, ¿cierto? Profe, con las calculadoras pues nuevas, uno puede hacer eso directamente, es decir, uno puede sacarlas, hay un botón de, ¿cierto? Para uno poder sacar las coordenadas polares y las rectangulares. Ellos están en el más y en el menos, por lo general de las calculadoras. Bueno. Lo importante es que ustedes conozcan el procedimiento, porque los ejercicios que vamos a hacer te va a pedir mucho procedimiento, porque una operación no va a ser solamente, o sea, un ejercicio no es solamente, ahí pasemos de polar a rectangular, de rectangular a polar, no. Es un ejercicio, es muy complejo. Entonces, sí es bueno que usted vaya realizando el procedimiento para que lo vaya haciendo. Yo aquí les estoy pues mostrando lo básico y lo que tienen que estudiar. Listo, yo no tengo ningún problema si lo hace con la calculadora, ya es decisión suya. Listo. Listo. Entonces miren muchachos que esto hay que repasarlo, tienen que estudiarlo. ¿Y ya qué hago? Por último, multiplicar, ¿cierto? Multiplico C1 por C2, véalo aquí, ya lo convertí. Entonces multiplico vector por vector, este por este, ¿cierto? Y ya lo que son los 126.8 más menos 21.8. Entonces, más por menos, ¿cómo me queda? Negativo. Entonces, 126 menos 21 me da 105. ¿Cierto? Y esto por esto me da esto. Y ahí tengo yo mi coordenada polar. Que yo necesito, yo siempre los resultados, muchachos, los debo expresar en rectangular. Entonces, esto, de esta forma, lo convierto a rectangular. Vea que yo tengo allá un R y tengo un ángulo. Ya con eso hago la conversión, o sea, me devuelvo, hago el procedimiento devolviéndome para que me dé esto. Igual ahí tienen el ejercicio para que lo puedan hacer y les estoy explicando pues acá eso, listo. Y tenemos la división de números complejos, que es esto mismo, vea, tenemos el mismo C1 y C2, me está mostrando que siempre en el ángulo, entonces me está diciendo C1 dividido C2 es R1 dividido R2, vector 1 dividido vector 2, ángulo de ángulo teta 1 menos ángulo teta 2. Entonces aquí me muestra un ejemplo. Vea que estamos tomando el ejercicio anterior. Divido 5 dividido 5.38. 126.8, el menos de la fórmula que yo les dije, menos de la fórmula es este menos, y el menos del ángulo. Menos por menos da más. ¿Qué hago? Sumo estos dos, véalos aquí. ¿Y esto que me da? Lo convierto ¿a qué? A rectangular, que es siempre lo que yo debo realizar. ¿Cierto, muchachos? Entonces, es muy importante que ustedes repasen este tema, estudien, lo analicen, lo revisen, miren los ejercicios, repítanlos, háganlos para que los puedan hacer. Si pueden hacer más ejercicios, mucho mejor. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la próxima clase que vayamos a hacer los ejercicios, o al menos que yo vaya a hacer los primeros ejercicios para que ustedes vean cómo se realiza, ¿cierto?
que ustedes lo puedan realizar. También, igual que yo, hay que estudiar esto. ¿Listo, muchachos? Entonces, cuéntenme. Hasta el momento vamos claro qué es lo que tienen que hacer para la próxima clase que vayamos a hacer ejercicios. Profe, una pregunta. Dígame. Durante la clase vamos a resolver los otros 4 ejercicios y subirlos, o eso queda como una tarea. No, ya, o sea, yo les explicaría dos. Ustedes del taller, si quieren yo en el transcurso de la semana lo monto, o si quieren, yo no tengo ningún problema, yo todo el taller yo lo resuelvo, ¿cierto? Pero de ese taller, 2 ejercicios los hago yo. Entonces, la próxima clase, ustedes al principio de la clase seleccionan del taller los 2 ejercicios. ¿Cuáles quieren que yo haga? Yo los cargo ya resueltos y les voy explicando. Ustedes saben que yo hago los ejercicios paso a paso. Yo les voy explicando qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué hay que hacer. Ahí va a estar todo explicadito. Qué hay que hacer, qué hay que hacer. Ya basados en esa información, porque ¿qué es lo más importante? Dominar esas operaciones. ¿Cuáles? Suma, resta, multiplicación y división de números complejos, ¿cierto? Y cómo se pasan, cómo se convierte un número rectangular, se convierte en polar, y cómo un número polar se convierte en rectangular. Y ya vamos a aplicar esas operaciones. ¿Listo? De eso es el taller, aplicar operaciones. Sino que no va a ser solo una suma, solo una resta, porque uno aplica divisiones, multiplicaciones y sumas en el ejercicio. Yo les realizaría 2 y ya les quedaría a ustedes 4 ejercicios para hacer como tarea, que ya montaríamos. Ese sería otro 10%. Recuerden que quedamos ahí de que ese iba a ser otro tallercito que se iba a tener en cuenta. ¿Listo? Tenemos la próxima clase para resolver todas las dudas y para que puedan hacer los ejercicios. Yo sé que si ustedes me ponen 2 ejercicios ya ahí van a comprender totalmente lo que hay que hacer. ¿Listo? Pero ¿qué hay que hacer, muchachos? Tienen que estudiar este tema, tienen que repasar, tienen que trabajarlo. Si no lo hacen, dentro de 8 días van a estar muy perdidos. ¿Listo? Sí, señor. ¿Qué dudas hay al respecto? No, profe, es que toca repasarlos y ya pues tener como... Eso. Entonces, muchachos, vean que ahí repartimos la tarea. Les puse un material para que puedan estudiar ejercicios. Ahí les di una breve explicación del tema. Igualmente, investiguen más. Que hay que estudiar, o sea, esas operaciones, hay que estudiar los cuadrantes. Ahí les di la explicación también de cómo se iban a tomar los cuadrantes, ¿cierto? Siempre grafiquen ustedes la coordenada rectangular para que sepan en qué cuadrante está y sepan qué van a aplicar. Si está en el cuadrante 1 y 4, yo le creo al valor de la calculadora. Si está en el cuadrante 2 y 3, aplico esa fórmula, 180 menos el ángulo que me dio la calculadora. O si está en el tercer cuadrante, 180 más el ángulo que me dio la calculadora, ¿cierto? Es como eso. Profe. Y conversión de rectangular a polar y de polar a rectangular, sí, dígame. La próxima clase nos puede regalar las noticas que llevamos. No, es que yo quedé comprometido que para dentro de 8 días les doy las notas. Ah, bueno, gracias. Para dentro de 8 días yo les doy las notas pensando en eso, pensando en que, sino que como ayer salí a vacaciones y estaba entregando el cargo, muchachos, de verdad que no me ha quedado mucho tiempo, pero ya toda esta semana la tengo libre, entonces me dedico a calificar todo lo que haya montado. Y ya dentro de 8 días les daría una tablita y les socializaría las notas. ¿Listo? O ya montaría un pantalla, pues una fotico de las notas que llevan, pues como ustedes quieran, yo no tengo ningún problema. Porque para mí el primer objetivo es que la siguiente clase hagamos ejercicios. Hagamos 2 ejercicios de este tema, bien sabrosos, bien buenos, ya ustedes cogen cuáles quieren que yo les haga y ustedes hacen el resto. ¿Listo? Sí, señor. Muchachos, ¿qué más dudas hay? No, profe, ya. ¿Está bien? Bueno. Yo miro aquí el chat, ¿quién me ha escrito? Profe, ya logré cargar la tarea, quedó pendiente que confirme tan pronto pueda. Listo, entonces a Estefanía enseguida le confirmo la tarea. Muchachos, entonces estaríamos terminando por hoy. Yo voy a parar la grabación. Voy a parar la grabación para que cargue pues, lo más rápido posible cuando